ver, un Yo comentario. denuncio. Sí. Toda la lista de atrocidades que ha mencionado, todas fueron perpetradas por Lenin, ¿eh? Todas. Asesinar niños, utilizar la hambruna, todo lo que ha dicho fueron métodos empleados sistemáticamente por Lenin y, sin embargo, no veo la condena de Julián Macías. Al contrario, está en un canal que ensalza la figura de Lenin. Con lo cual ya, fijaos que ha utilizado unos términos muy duros con Borja Semper, ¿no? Gentuza, bueno, yo los puedo compartir. Pero ha dicho algo que es muy sospechoso para mí. Dice estar en el lado correcto de la historia. Pero ¿cuál es el lado correcto de la historia? El lado correcto de la historia es siempre el de los vencedores. Los vencedores, había un chiste, ya lo he dicho alguna vez, el mal nunca triunfa porque si triunfa se convierte en bien. Y entonces los vencedores reescriben la historia y esto quiere decir que ellos van a ser los buenos porque el relato que se va a imponer. Entonces, ¿por qué en el caso del fascismo, que fueron derrotados, la izquierda, que siempre cuestiona el relato del poder, en el caso del fascismo lo acepta y está en el lado correcto de la historia? A mí me sorprende esta doble vara de medir de Julián Macías y de todos los progresistas, ¿no? Que están siempre cuestionando las versiones que vienen, bueno, según convenga, porque en el 11M se agarraron a la versión de Bush rápidamente, pero en líneas generales mantienen una distancia crítica respecto a los discursos, porque para eso son de izquierda, ¿no? Pero siempre está esa excepción y siempre está esa doble vara de medir que les permite condenar en los demás lo que luego ensalzan al ensalzar a figuras como el tirano genocida Vladimir Lenin. Sigamos. Los crímenes de guerra los cometa quien los cometa. ¿Por qué ellos no? Claro, lo que están diciendo, y ya le acusaron a Ione Belarra, es que ella no condenaba lo de Hamás. De hecho, en ese discurso fue tan polémico de decir que había que llevar al Tribunal Internacional de Justicia a Netanyahu y a Israel, también dijo a los asesinos de Hamás que habían cometido esas atrocidades el 7 de octubre contra civiles, y eso lo denunciamos todo. Entonces, ¿de qué viene aquí a contarnos el cuento? ¿Quién está a favor de eso, de que asesinaron a un bebé, a 30 niños y a 1000 personas, muchas de ellas militares? Es injustificable. Una persona, da igual, eso hay que condenarlo, hay que perseguirlo, pero no por eso hay que decir que está muy bien matar a 20.000 niños. Eso es una auténtica vergüenza, ¿no? Fijaros cómo opera la maquinaria de la desinformación. El otro día, Miquel Ramos denunció que esta noticia del Español, las comunidades judías y 50 asociaciones denuncian, digamos, el antisemitismo de las universidades, que tenían que prohibir las manifestaciones para criminalizar, que la narrativa están apoyando. Ahora aquí se está haciendo eco de lo que apareció antes en el vídeo de la base que comentamos el otro día, donde aparecía Miquel Ramos hablando del bulo del Español con unas asociaciones inventadas que no existían, y ahora veis que él lo replica, o sea, normalmente yo no le he visto ni una sola crítica a Julián Macías, ni una sola crítica a Podemos. Él dice que él critica y le da igual a unos o a otros, pero no tiene ni una sola crítica a Podemos. Y normalmente es como una antena de repetición que a veces amplía la información, a veces pues simplemente la replica de el canal La Base, donde está como, digamos, como director Pablo Iglesias. Y está apoyando siempre a Podemos y, bueno, se puede decir que Pandemia Digital es una agencia de propaganda de Podemos. Lo siento, pero es así, es así. Y aquí se ve una de las técnicas que utiliza, ¿no? Que es replicar la información del canal La Base. Sigamos. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Sí. Jamás es una auténtica vergüenza. Bueno, pues fijaros que el tipo, Alberto Prieto, dice, venga, sí, hasta 50, sí, no existen 50 asociaciones, de hecho, menos de la mitad existen, y fijaros qué casualidad que al tipo que escribe el artículo se estrena en Telemadrid, en 120 minutos de la productora de Ana Rosa, que recibe decenas de millones de euros para decir todas las mañanas y todas las tardes las cosas que dicen, y toda su productora, y para invitar y darle una pasta a este tipo, dándole la enhorabuena por ese bulo que ha metido para criminalizar a los estudiantes. Nos estrenamos en 120 minutos el programa estrella de las mañanas en Madrid. Muy bien, Alberto Prieto, lo has conseguido, eres un auténtico miserable, igual que quien administra esa cadena y esa productora, para que con nuestros impuestos paguemos desinformación. Ya estamos hasta las narices de pagarle a Negre, a Vito Quile, Los Santos, a Eduardo Inda y compañía, que distribuyan odio y desinformación a diario, ya hasta tipos que se les felicita
y se le da la enhorabuena económicamente, invitándole y dándole presencia en la cadena pública por haber difundido... Un momento. Fijaos que ha reconocido que el 50% de esa lista no existían porque no se las ha encontrado en Google. Yo no sé si se puede deducir que no aparezcan en Google, que no existen, pero vamos a comprárselo. Que eran 50 más. O sea, se habría demostrado, entre comillas, con ese método, que 50 no existen. Pero entonces hay 50 que sí existen. Son pocas, ¿no? La mitad ha dicho. Y lo más importante, está ocultando que la Federación de Comunidades Judías de España sí ha emitido condenas sobre el antisemitismo de los estudiantes. Leímos una en el último vídeo, esta era del 9 de mayo de 2024, la Federación de Comunidades Judías de España está muy preocupada por los últimos acontecimientos antisemitas. La comunidad judía española está muy preocupada, este es el subtítulo, por los últimos acontecimientos atentados por algunos ministros y el Centro de Arte Reina Sofía. Y se lee así. Madrid, 9 de mayo de 2024, la Federación de Comunidades Judías de España está profundamente preocupada por las declaraciones de algunos ministros del gobierno. Los últimos días, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, utilizó en una red social el tema desde el río hasta el mar, validando la causa de organizaciones consideradas terroristas por la Unión Europea, como son Hamas, Yihad Islámica y el Frente Nacional de Liberación para Palestina. Dicho lema, considerado antisemita por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, supone la eliminación de Israel y de sus habitantes. Es un lema que también aparece en los mapas en diversas concentraciones y que borran a Israel. Por su parte, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustendi, escribió cartas a empresas españolas con negocios en Israel pidiendo que no contribuyera al genocidio en Palestina, requiriéndoles que cesen su participación directa o indirecta en los ataques israelíes a Gaza. El Museo Reina Sofía ha programado una actividad bajo el lema «Desde el río hasta el mar», con la pretendida intención de solidarizarse con Gaza, partiendo de que Israel practica el genocidio, masacre y limpieza étnica según los extractos de las actividades del programa. O sea, que esta Federación de Comunidades niega que eso sea un genocidio. Eso lo pone en boca, o sea, está negando el genocidio. Y esta es la federación que representa a la comunidad judía organizada. ¿Por qué no lo dice? Dice, todos estos actos pueden suponer incitación al odio y alientan el antisemitismo que se ha disparado en España y que los judíos españoles llevamos sufriendo desde el día 7 de octubre, cuando Hamas perpetró una masacre cruel y sádica en el sur de Israel. Desde entonces, los judíos españoles hemos recibido ataques en nuestras casas, propiedades, centros comunitarios, insultos, amenazas y amedrentamiento. Los estudiantes universitarios judíos están siendo insultados, sufren acoso e incluso se ha llegado a escupir a una persona en la cara. En fin. Cosa que, si es cierta, nosotros no compartimos. Evidentemente no compartimos. Aquí estamos criticando que Julián Macías oculte la existencia de este comunicado. ¿Y quién es el sujeto que emite este comunicado? Porque no es una asociación, es la Federación de Comunidades Judías de España. Al ocultarlo, está perpetrando un fake news, porque esta federación representa a esas comunidades. Entonces, representa a la comunidad judía organizada. Hay otro comunicado de la misma, del 10 de noviembre de 2023, la Federación de Comunidades Judías de España y la Plataforma contra el Antisemitismo condenan rotundamente los incidentes antisemitas que están teniendo lugar en universidades, institutos y colegios de todo el país a raíz del conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas, cuya muestra está registrada en el Observatorio de Antisemitismo. Hay niños que tienen miedo a decir que son judíos o israelíes en sus colegios. Hay niños que son insultados y acosados en la calle porque son judíos o israelíes. Hay profesores que utilizan las aulas para hablar del conflicto con una visión sesgada. O sea, visión sesgada es cualquier visión que no reproduzca el discurso oficial de Netanyahu, ¿no? Circulan panfletos contra Israel por institutos y colegios y se están convocando concentraciones en el ámbito educativo con lemas que criminalizan a todo un país. Claro, el 80% de la población de Israel apoya el gobierno ultraderechista y genocida de Netanyahu. Pues claro, si no todo el país, la mayor parte del país está apoyando eso, porque claro, hay un 20%, pero ese 20% es la minoría palestina que queda en Israel. O sea, que decir que el 80% de la población de Israel apoya las políticas de Netanyahu, es decir que prácticamente todos los judíos israelíes están apoyando esas políticas.
efectivamente. Porque hay musulmanes, hay cristianos también en Israel que están en ese 20%. Efectivamente, la comunidad judía, claro. claro. Y eso incluye pues a la izquierda, que es ya muy pequeña. Lo que queda en Israel de izquierda, pues es muy pequeño, pero también parece que apoyan los votantes que puedan quedar de izquierdas en Israel, están apoyando la política de exterminio del pueblo palestino por parte de Netanyahu. Entonces, bien, esto ¿qué significa? Para mí es un fake news, porque está muy bien si en esa lista la mitad no existían, eran 50 organizaciones, la mitad serían 25, no existen, pero hay 25 que sí. Y lo más importante de todo, que la Federación de Comunidades Judías ha hecho esas manifestaciones que son muy claras y que nos indican cuál es la posición de la comunidad judía. Por lo tanto, todo lo que ha dicho Julián Macías al respecto, o prácticamente todo, es mentira.